tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Hoy estamos conmemorando el Pentecostés cristiano que ocurrió hace más de 2000 años. El pueblo de Israel celebraba su Pentecostés como una fiesta judía 50 días después de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de Pentecostés era en agradecimiento, adoración al Dios que les había dado las cosechas. Por eso también se llama la fiesta de las cosechas. La fiesta de la siega, la fiesta de las semanas, que eran 7 semanas, 7 por 7, 49, pero el día número 50, Pentecostés, quiere decir 50, pues celebraban al Señor los frutos, la abundancia, la cosecha que habían recibido y glorificaban al Señor. Por eso es que ustedes también ven hoy algunos símbolos acá que nos hacen recordar eso. Pero lo que ocurrió en el libro de los Hechos realmente es un Pentecostés espiritual, un Pentecostés cristiano, porque todos los que estaban ahí, los 120 para comenzar, ya habían creído en Jesucristo, ya el Cristo resucitado había soplado el Espíritu Santo sobre ellos, la iglesia había nacido cuando el Espíritu Santo fue soplado, y ahora el Pentecostés era el cumplimiento, ciertamente, de la profecía de Joel capítulo 2, un cumplimiento que marcaría el inicio de una etapa completamente diferente de las que habían vivido con anterioridad. He titulado la predicación El propósito de Pentecostés y del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Pentecostés cristiano? ¿Cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo? Es importante que estemos muy claros con estos propósitos, porque ha habido ciertamente algo de confusión respecto de estos propósitos que he mencionado. Así que vamos a comenzar con el punto número 1, el propósito del Pentecostés cristiano, que está descrito en el libro de los Hechos capítulo 2. El propósito era que se diera el cumplimiento del derramamiento del Espíritu profetizado por Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, y citado por el apóstol Pedro en Hechos 2, 16, 18, que vamos a leerlo en este momento. Y lo vamos a leer con mucha atención. Después de esto, dice Pedro, explicando lo que había acontecido, lo que habían visto, ese derramamiento del Espíritu, está explicando Pedro. Después de esto derramaré de mi Espíritu, está diciendo, eso lo dice Joel, dice Pedro, sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, subráyelo, profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, pero no sueños de los que soñamos normalmente, sino hablamos de sueños con un mensaje divino. Y los jóvenes recibirán visiones, así como Dios se había manifestado al pueblo de Israel a través de visiones y a través de sueños, así hablaba en el Antiguo Testamento, ahora sería mucho más vívido ya en el Pentecostés cristiano. Bien, entonces, si nosotros notamos ese texto, el énfasis de este pasaje es derramar
el Espíritu Santo sobre toda carne, dice la Reina Valera 60, sobre toda la humanidad. Estaba diciendo que a partir de ahí, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ya no se daría como se daba en la antigua dispensación de la ley, que venía de vez en cuando el Espíritu sobre algunos pocos, algunos escogidos llamados a tareas especiales, para que tuvieran un poder sobrenatural y llevaran a cabo la obra o la misión que les había encomendado. Sino que ahora el Espíritu Santo se derramaría sobre todos aquellos que estarían dispuestos, eso ya lo entendemos después, a creer en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. A partir de ahí, todos ellos tendrían acceso, sin excepción, porque dice sobre toda la humanidad, los que habrían de creer de toda la humanidad, sin excepción, ellos recibirían ese derramamiento del Espíritu Santo. Es un derramamiento que vamos a ver más adelante, de poder. Pero ese derramamiento traería algunas señales que ya hemos subrayado. Sus hijas y sus hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, y derramaré de mi espíritu, incluso dice, sobre mis siervos y mis siervas. Y dice al final, también profetizarán. La palabra profetizarán hay que tomarla en cuenta. El profeta era el hombre que hablaba en lugar de Dios. El don de profecía es aquel que recibe un mensaje divino para darlo a la iglesia, para consolarla, para animarla, para edificarla, para fortalecerla. Entonces, está anunciando una nueva era donde el Espíritu Santo se movería con mucha más libertad en la iglesia del Señor Jesucristo. Otro de los propósitos del Pentecostés cristiano es justamente bautizar. Aquí pareciera que estoy diciendo casi lo mismo, pero hay que matizarlo porque no es exactamente lo mismo. Bautizar con el Espíritu Santo, hay que decirlo claramente. Se oye el derramamiento del Espíritu, sí, es correcto, pero ya los evangelios, ya Juan el Bautista, Jesucristo nuestro Señor y también los apóstoles hablaron de bautismo en el Espíritu Santo. El Pentecostés no tenía como propósito solamente anunciar un nuevo mensaje moral, un mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados, sino el propósito de Pentecostés era capacitar a la iglesia, Jesucristo lo dijo, que fueran investidos para que pudieran llevar a cabo la misión de la iglesia, con un mensaje venido del cielo, el evangelio del reino de Dios, pero también que fuese acompañado de señales y de milagros, porque eso es el reino de Dios. Jesucristo, siempre que predicó, y lo han dicho varios exégetas, que son los especialistas en el griego, en el hebreo, los que se profundizan allí y dedican toda su vida a estudiar esa parte. También biblistas, también teólogos bíblicos, no puede negarse que Jesucristo siempre que predicó y que fue ungido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, sucedían dos cosas, casi siempre, milagros de sanidad y también milagros sobrenaturales, expulsando las fuerzas demoníacas, la opresión diabólica y expulsando algunos demonios de algunos que estaban poseídos. Esas tres cuestiones, predicación, sanidad, ocurrió siempre que predicó Jesucristo, y también el espíritu maligno era echado fuera. Entonces, bautizar con el Espíritu Santo. Por eso comienza a relatar en Hechos capítulo 2 que ese acontecimiento ocurrió como a los 50 días que el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta judía. Ellos solo estaban esperando la promesa del cumplimiento del Padre, pero no tenían la idea que iba a caer exactamente en Pentecostés, la fecha de la fiesta judía. Y fue ahí como a eso de las 9 de la mañana, es ya la traducción
ya en el lenguaje sencillo. Aconteció el cumplimiento de la profecía que he mencionado, y que Jesús había llamado a ese derramamiento, a esa promesa, le llamó claramente el bautismo con el Espíritu Santo. Tercer propósito del cumplimiento del Pentecostés cristiano: evidenciar el cumplimiento del comienzo de los postreros tiempos. Literalmente lo dice Joel, pero lo dice más exactamente Pedro, citando a Joel. En los últimos días, dice una traducción, pero en la Reina Valera dice en los postreros tiempos. Es decir, allí comenzaría los postreros tiempos con el derramamiento y el bautismo con el Espíritu Santo, que es la garantía, es el sello del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. A partir de ahí, en esos postreros tiempos, entonces estaba profetizando Joel y se estaba cumpliendo en el libro de los Hechos, pero se cumpliría el resto de los postreros días, los postreros tiempos, hasta la venida del Señor, una iglesia que tendría que ser en cada generación bautizada en el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, acompañada de los dones sobrenaturales del Espíritu y también produciendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ascendería al cielo y se nos daría cabalmente al Espíritu Santo como el otro consolador, el otro paráclito, el que está a nuestro lado, para llevar a cabo esa tarea, esa misión de la iglesia. ¿Recordamos cuál es la gran comisión que Jesucristo le dio a la iglesia? Sí, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden los mandamientos de Cristo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y más adelante, pues habla de otras partes de la misión de la iglesia. El propósito de Pentecostés, este es otro de los propósitos de Pentecostés: que hubiese señales milagrosas en los bautizados, en la iglesia bautizada, en los que seguirían creyendo y siendo bautizados por el Espíritu Santo, para que pudieran acompañarles las señales y los milagros. Por eso es que se habla más adelante en muchos textos del libro de los Hechos, los milagros y las señales que ocurrían cuando se les predicaba el evangelio, eran bautizados. Vamos a ver algunos pasajes, no todos porque son muchos, y pues algunos hablaban en lenguas, otros eran sanados, otros eran libres de una posesión demoníaca, y vemos que también el Espíritu Santo guiaba a la iglesia de manera muy clara, con un don de ciencia, un don de sabiduría. Pero también el propósito del Pentecostés cristiano era marcar el inicio formal de la misión de la iglesia. Jesucristo le dijo a sus discípulos que no podían comenzar a testificar hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Que no podían comenzar a evangelizar, a testificar, a discipular, a proclamar el evangelio sin que antes recibieran ese bautismo de poder. Así que tenían que esperar. Y una vez que ellos fuesen todos bautizados, entonces sí estarían con la capacidad divina para poder predicar ese evangelio, el mensaje divino. Porque el mensaje divino, mis queridos hermanos, no se puede predicar con fuerza humana. Es decir, para que realmente ese mensaje divino llegue, toque los corazones de las personas, el Espíritu Santo es el que también actúa y obre, no solo para el que predica, sino para el que recibe el mensaje, para que pueda ser efectivo en ambas partes.
Veamos un poco la descripción del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2:1-6 en esta traducción dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Es decir, los 120 siguiendo las instrucciones de Jesús. Ahí estaban. Vayan y esperen. ¿Hasta qué? Ahí estaban todos juntos. Seguimos leyendo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Ya lo vamos a explicar ahí porque el mismo texto lo dice claramente. Según el Espíritu, eso fue un milagro porque fue según el Espíritu, les daba habilidad para expresarse. Entonces vemos que este bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo, es algo completamente audible, visible, sensible, milagroso, profético. No tiene nada que ver con un bautismo con el Espíritu Santo muy silencioso, interno, donde nada se manifiesta de algo visible o sensible. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando creemos en el Señor Jesucristo, sí es algo silencioso. Cuando usted creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, puso su confianza en Él, Jesucristo le perdonó sus pecados, lo hizo hijo de Dios, y en ese momento el Espíritu Santo entró a morar a su vida, a su corazón. Eso lo dice la Biblia. Nos convertimos inmediatamente en templo del Espíritu Santo. Pero allí no hubo nada como muy visible, no hubo nada tan audible, tan expresivo, tan milagroso que pudiera verlo todo, tan espectacular. Muchos de nosotros quizá lloramos cuando recibimos a Cristo Jesús. Por lo menos eso creo que sí pasó en algunos. Y algunos también ahí mismo pudieron ser bautizados con el Espíritu Santo, además de ser regenerados con el Espíritu Santo. Pero este bautismo entonces es, como decía, audible. Se oyeron estruendos, literalmente se oyeron estruendos, fuertes, como ráfagas de viento. Es decir, un viento recio, dice la Reina de la 60, entró al lugar donde estaban todos, se oyó el viento. Y recordemos que la palabra hebrea, espíritu, ruaj, también se traduce como viento, como aliento. También se traduce como vida, aliento de vida. Es un poder vivificador, es un poder creador. Y aquí el Espíritu Santo se manifestó también de esa manera, es decir, audible, pero también visible. El texto lo dice. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso fue un milagro, fue algo extraordinario. Podemos decir que el Señor se manifiesta como Él quiere. Por ejemplo, cuando Jesucristo se le apareció a Saulo, cuando iba camino a Damasco, en el caso de él, de pronto hubo una luz resplandeciente tan fuerte que lo cegó. Y cuando habló el Señor ahí, pues Pablo cayó a tierra. Uno dice se cayó del caballo, pero el texto no dice que iba a caballo. Iba a caballo a pie, pero a caballo a pie se cayó. Fue derribado por el mismo poder del Espíritu Santo. Pero hubo una voz y hubo una luz muy fuerte. En este caso, el Espíritu Santo, ese derramamiento, ese Pentecostés, entonces es visible. Muchos o todos vieron esa manifestación sobrenatural. Y fue sensible, se sintió, lo sintieron. Todos
siendo llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros dialectos o idiomas. Y ahí ocurrió un milagro, porque el Espíritu Santo, con ese bautismo, con ese derramamiento, que es exactamente lo mismo, hizo que los que no sabían idiomas, dialectos, de todos los que visitaban en esa época de la fiesta, los judíos, la fiesta de Pentecostés, ahí estaban en Jerusalén. Y se habían ido, muchos ya vivían, por eso se mencionan los medos, los partos y nombres como estos, ¿verdad? Aquí puedo leer algunos, por ejemplo. Estaban atónitos, dice, porque partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, África, Cirene, y romanos, etc. Tanto judíos como gentiles y también prosélitos residentes ahí estaban siendo testigos cuando oyeron todo eso, cuando vieron todo eso. Además de que los discípulos lo habían visto y experimentado. Entonces fue un milagro que de pronto comenzaron a hablar, diríamos hoy, si sabían solo español, empezaron a hablar en inglés, en francés, en alemán, en mandarín, cualquier otro idioma, sin haberlo estudiado. Y de pronto todos los que estaban ahí, visitantes de esas regiones, portugués, por ejemplo, podríamos decir, haciendo una aplicación en lo moderno, dijeron, pero ¿cómo es posible si estos son galileos, estos son judíos, no son estudiados? De pronto, ¿cómo es que están hablando todos estos idiomas y les entendemos? Bueno, fue un milagro maravilloso del Espíritu Santo. Claro, más adelante el texto en todo el libro de los Hechos, por eso es que hay que leer todo el libro de los Hechos para entender este pasaje también, se dio que no solo ocurrieron esos milagros de hablar idiomas, sino también de lenguas angelicales, que ya son las lenguas que no se entienden lógicamente, que no son idiomas aprendidos ni idiomas humanos, sino son idiomas angelicales y son a los que se refiere el apóstol Pablo, ya en 1 Corintios 12 y 14. Eso ya se refiere a los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Ahora, el acontecimiento también se dio en un contexto profético. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro inmediatamente cuando empezaron a decir, ¿y estos qué les pasa? Estos están borrachos. ¿Qué están haciendo con tanto escándalo? Porque alababan y glorificaban a Dios. Estaban glorificando y alabando al Señor y hablando en esos idiomas. Y fue algo espectacular, fue algo precioso, extraordinario. Entonces, Pedro les tiene que decir a los que estaban atónitos, estaban impresionados y no sabían lo que estaban pasando y por eso dijeron, es que parece que están borrachos, están ebrios. Y le dicen, no es eso, no es que estén ebrios, no es que estén borrachos. No, lo que pasa es que este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y la comienza a decir literalmente que ya la leímos. Dice, este es el cumplimiento, que en los postreros días, o sea, ahí comenzaron los postreros días, como explicaba, derramaré de mi espíritu y profetizarán y ¿qué más? Tendrán visiones y tendrán sueños y derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, incluso sobre esclavos, sobre esclavas, y también estas van a profetizar. Entonces, ahí hubo una manifestación de tipo profética. Entonces, el propósito principal de Pentecostés era capacitar a los primeros discípulos, a la primera iglesia, con el poder del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y claro, el hecho de que hablaran otros idiomas, ya no solo estaba diciendo, bueno, atento, porque todos deben de comenzar a saber acerca del mensaje del Evangelio, acerca del mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo se encargará de usar a la iglesia para que vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Pero el propósito de Pentecostés no era llevar solamente con más claridad el mensaje en la predicación de la comunicación, no, era el poder espiritual.
Era el poder espiritual. El propósito del Pentecostés es el poder espiritual. Y lo voy a decir otra vez porque no quieren decir amén. Era el poder espiritual. Jesucristo les dijo, dentro de no... Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Señor, bendito sea tu nombre. Mire, eso es que es tan clara la Escritura. A veces lo complicamos. Lo complicamos los que leemos la Escritura y no sabemos cómo leerla, o no la leemos con detenimiento, o no le pedimos iluminación al Espíritu Santo. A veces lo complican los mismos teólogos, los mismos que enseñan, lo complican. Si no tenemos mucho temor y temblor, y si no tenemos mucha diligencia en estudiar la Escritura, hasta los mismos que enseñan confunden y están confundidos. A todos nos ha pasado más de alguna vez. Pero el propósito principal para terminar esa parte era capacitarlos con poder. Juan el Bautista dijo que vendría el bautismo del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, un Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con un fuego, que es otro símil, otra figura del poder del Espíritu Santo, del poder purificador de Dios, el poder purificador de Cristo. Ahora, veamos entonces el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Ya vimos el propósito del Pentecostés cristiano. Jesús, antes de su ascensión, ya había cumplido buena parte de la Escritura, solo le faltaba la resurrección. ¿Por qué? Porque había muerto conforme a las Escrituras, había sido sepultado conforme a las Escrituras y ascendería conforme a las Sagradas Escrituras. Y luego el texto dice, y resucitaría conforme a las Sagradas Escrituras. Pero antes de ascender al cielo, estuvo con los discípulos 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios, que ya había entrado, que estaba presente y que se quedaba también en la iglesia, administrado por el Espíritu Santo. Y que ese reino se consumaría, se completaría cuando Él viniera. Los discípulos les hacen algunas preguntas, pero les dice, bueno, miren, lo que ustedes deben de hacer es que deben de esperar lo que dice Lucas 24:49. Pero tienen que tener claro, lo que tienen que hacer ahorita es ir al aposento alto, estar ahí y esperar que ustedes sean investidos de poder. Entonces, uno de los primeros propósitos del bautismo con el Espíritu Santo es ser investidos, revestidos, llenos del poder espiritual del Espíritu Santo para realizar la gran comisión. Para que podamos hacer efectivamente discípulos, como ya dijimos, a todas las naciones. Predicar el Evangelio a toda criatura. Oiga lo que dice Lucas 24:49 en la Reina Valera contemporánea. Dice así: Jesucristo dice, yo voy a enviar sobre ustedes, él ya había soplado el Espíritu Santo y ya estaba con ellos. Ahora es sobre, es acá, es un recubrir. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén, dice, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto, es decir, desde el cielo, desde el poder de Dios, sean, ¿qué dice? Investidos de poder. Dinamis. La pronunciación moderna en griego es dinamis. La pronunciación antigua es dunamis. Sean investidos de dinamis. ¿Pero qué clase de dinamis? O dunamis. ¿Qué clase de poder? La palabra dinamis o dunamis quiere decir dinamita, traducida al español. ¿Qué significa la palabra dinamita en español? Es un poder altamente explosivo. Dinamita. Entonces le está diciendo, ustedes van a recibir un poder altamente explosivo, pero es un poder espiritual. Espiritual.
para que puedan ser efectivos en la predicación, en la evangelización, en el discipulado, en la enseñanza, para que hayan convertidos, para que haya milagros. Ese poder espiritual los va a capacitar y los va a dotar. Dinamis. Hasta que sean investidos de poder. Antes no pueden predicar formalmente como iglesia. Segundo propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dice así: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿qué dice? Recibirán poder, dinamita espiritual. Y entonces, y solo entonces se puede decir ahí, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿El mandamiento es claro? Fuerte el aplauso al Señor. El mandamiento es claro. El mandamiento es sencillo. Les pregunto ahorita, si la iglesia del principio comenzó ya a predicar y a realizar la misión, la gran comisión, las iglesias de las siguientes generaciones hasta el día de hoy, ¿necesitamos ese poder, sí o no? Amén. ¿Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, sí o no? Amén. Lo está diciendo la Escritura. Ahí lo dice sencillamente. Para que me sean testigos ustedes, dice Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús sabía que esta iglesia del principio no iba a llegar en ese momento hasta lo último de la tierra. Porque ¿cuánto iban a vivir estos cristianos de esta primera generación de la iglesia del Señor? ¿Cuántos años iban a vivir? ¿Cuántos? ¿Cuántos vivió el apóstol Pablo? Bueno, a él lo ejecutaron por el evangelio, pero ¿cuántos vivían? 60 años, 70 años, 80 años. Entonces, el evangelio llegó al mundo conocido, a todo el mundo conocido de ese entonces, hasta el siglo IV, cuando se cumplió la fecha del 311 después de Cristo, 313 después de Cristo, 381, donde el imperio romano fue alcanzado por todo el evangelio a todo el imperio romano, y el imperio romano en el 381 decretó que todo el mundo conocido, fíjate, todo el mundo conocido, tenía oficialmente por la fe cristiana como la única fe verdadera, y que el único Salvador era Jesucristo. Entonces, la iglesia del principio no era la única que necesitaba ser revestida del Espíritu Santo, ser bautizada con el Espíritu Santo, con señales, con milagros. No, necesitaba la iglesia del segundo siglo, la del tercer siglo, también ser equipada con el bautismo del Espíritu Santo. Y la demás iglesia también. ¿Cuánto más nosotros que estamos a 2023 años después de Cristo, necesitamos ese poder? Si los discípulos que estuvieron cerca de Jesús y que estaban impregnados del ministerio de Jesucristo, ministerio poderoso con señales, con autoridad, con milagros, que nadie podía negar, que después decían que era el diablo porque ya no habían que hacer los fariseos, porque no podían esconder los milagros. Cuando resucitó Lázaro, no, porque ¿quién iba a poder negar que Lázaro estaba muerto y ya llevaba 4 días y que lo resucitó? ¿Quién podía negar eso? Entonces lo que hicieron los fariseos es decir, matemos a Lázaro y matemos a Jesús. Y bueno, en fin, ellos que estaban tan cerca de Jesús necesitaron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros que estamos mucho más lejos en distancia nos necesitamos más todavía. Por supuesto, lo necesitamos mucho más. Así que ese poder es espiritual, es un bautismo divino, es un bautismo que capacita para el testimonio efectivo. Otro de los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo era lo que dice Hechos 10:38, que hubiesen señales como ya lo mencioné. Aquí, antes de que, si quiere quitemos un momentito el texto, gracias hermanos de TV.
El primer bautismo y derramamiento ocurrió con los que eran judíos convertidos a Cristo, ya eran cristianos. Cristianos porque seguían a Cristo. Aunque no se les llamaba cristianos ahí todavía, pero ya habían creído en Jesucristo. Y eran todos judíos de raza, pero habían dejado el judaísmo y se habían convertido a Cristo. Pero en este pasaje que vamos a leer, que ya son varios años después, en la historia del libro de los Hechos, ya no son judíos, sino son gentiles a los que Pedro les está predicando el evangelio, que por cierto le estaba haciendo con autoridad, que por cierto tenía poder espiritual, de tal manera que el apóstol Pedro, ya bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, pues vemos los milagros y las señales que hizo. Oró por uno que era cojo de nacimiento y que toda la vida había estado, toda su vida, ahí junto a la puerta, la hermosa, de un templo en Jerusalén. Ahí, todo el tiempo, desde pequeñito, joven, adolescente, adulto, toda la vida estuvo pidiendo limosna ahí. Ahí estaba en la mera entrada. Pero cuando Pedro ya fue bautizado con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu estaba sobre él, cuando llegó, y él, el que estaba, el cojo de nacimiento, estaba ahí, miró a Pedro y con una mirada sin duda, ¿verdad? Bueno, ¿me vas a dar algo? ¿Verdad? Otra vez le extendió la mano, no lo dice el texto. Pedro lo mira a los ojos y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y sé sano. Y este hombre, en el acto se puso en pie, saltó y comenzó, dice el texto, saltando comenzó a glorificar a Dios, es decir, ya no paraba. Lo que quiere decir ese texto es que se puso en pie y saltando comenzó a glorificar a Dios allí, adentro del templo, afuera, en todos lados, va a saltar y gritar y glorificar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Todo porque un hombre con el bautismo en el Espíritu Santo, con el poder que lo capacitó, predicaba, pero también tenía el respaldo de las señales que acompañan al evangelio genuino, al evangelio de poder. Ahora sí, leamos este texto, porque ahora sí lo vamos a entender mejor. Dice, Pedro está predicando y luego varios no judíos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y él tiene que explicar esto. Si aún Jesucristo tuvo que ser ungido, tuvo que estar lleno del Espíritu Santo, cuanto más nosotros. Oiga lo que dice. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Fue Jesús también cubierto, ungido, con la figura del aceite de la unción del Antiguo Testamento que se derramaba sobre los sacerdotes desde la cabeza hasta los pies, los cubría completamente, el aceite de la unción. También hay una referencia cuando Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Fue cubierto completamente, lleno y cubierto completamente desde la coronilla de su santa cabeza a sus pies. Jesucristo en ese sentido fue bautizado con el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Así como se bautizó en agua, también fue cubierto por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo el texto, por favor. Con el Espíritu Santo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder espiritual, poder divino. ¿Para qué? Y que él anduvo haciendo el bien, ¿y qué dice? Sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pregunto, si Jesús de Nazaret tuvo que ser cubierto, ungido, lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio público de predicación, de proclamación, ¿lo necesitamos nosotros, mis queridos hermanos? Amén. Por supuesto que lo necesitamos. Amén. ¿Cuánto más nosotros, pecadores arrepentidos, no necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo? El ser lleno del Espíritu Santo. Somos salvos, sí, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer la obra con piedras y palos.
con la fuerza humana y no vamos a ver mucho resultado. No vamos a ver el avance realmente, no vamos a ver de verdad Dios obrando, Cristo obrando, el Espíritu Santo en nuestra vida, en las pequeñas cosas o en las cosas grandes. No vamos a ver milagros auténticos, reales. Este es un ejemplo de que Jesucristo necesitó ser ungido, cubierto. Entonces, la iglesia y los creyentes de todas las épocas necesitamos ser bautizados, revestidos del poder espiritual. Tenemos la misma comisión que la iglesia del principio. Necesitamos ese mismo poder para continuarla. Mis hermanos, los que por gracia y misericordia, porque ya hemos explicado que el bautismo con el Espíritu Santo es un regalo. Jesucristo habló de la promesa del Espíritu Santo. Otros textos hablan del don del Espíritu Santo. La palabra don es caris. La palabra griega caris quiere decir regalo. Cuando después de convertido, yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, que por cierto, un predicador estaba pues predicando y ministrando el Espíritu Santo, pero yo ya lo conté algo, pero bueno, contar un poquitito más ahora. Yo estaba tocando guitarra, estaba en la alabanza, en la música, y tratando de ministrar y apoyando en ese sentido pues al pastor que estaba predicando. Aunque yo le había pedido desde hace mucho tiempo, más de un año, casi un año, un poco más de un año, recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero como Dios lo da también, como Él quiere y como soberanamente quiere hacerlo, pues en ese momento yo no estaba pensando en recibir, sino en servir. Y de pronto, cuando varios estaban siendo bautizados, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Y el predicador se quedó sin guitarrista. Había otro, pero sin guitarrista. Entonces porque fue tanta la investidura sobre mi vida, que lo que yo comencé fue, dejé la guitarra pura, no la tiré tampoco, la dejé, no la aventé, ¿verdad? Yo la tiré y comencé a glorificar y a alabar a Dios. Era lo que brotaba de lo más profundo de mi ser y de mi vientre, y todo era glorificar y alabar a Dios, y no hablé en lenguas, pero sí con gemidos un poco indecibles, pero no paraba de glorificar y alabar al Señor. Con la presencia, la sentí real sobre mi vida. Mis hermanos, cuando una experiencia que confirma lo que la Escritura dice, la vive uno, lo marca para siempre. Yo no podré negar, bueno, no lo he negado ya durante 43 años de convertido, no lo voy a negar el resto de mi vida. Jamás negaré la realidad del bautismo de poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Yo lo viví, yo lo experimenté, yo lo sentí. Y es lo que dice la palabra del Señor. Y Pedro, por ejemplo, volviendo al texto, de uno de los textos de los Hechos, Pedro no podía negar lo que había recibido. Al contrario, con más valentía, con más decisión, con más definición comenzó a predicar el Evangelio. Ya sin miedo. En una de las predicaciones anteriores dijimos, el apóstol Pedro antes del Espíritu Santo y el apóstol Pedro después del bautismo con el Espíritu Santo. Antes del bautismo, sin el bautismo del Espíritu Santo, era un impulsivo, uno que tenía suelta la lengua, hablaba rápido, decía cosas, después se arrepentía, era muy impulsivo. Amaba a Jesús, sí, pero sí era. Pero era un hombre que todavía no tenía el bautismo y el poder, y por eso fue un hombre que a la hora de la hora, cuando prendieron a Jesús, huyó con los demás apóstoles, huyó. Después de que hizo un intento humano, después huyó. Después siguió de lejos a Jesús, después negó 3 veces a Jesús, no tenía ese poder espiritual. Y después de que crucificaron a Jesús, se fue a encerrar con los otros discípulos llenos de miedo. No llenos del Espíritu, no, llenos de miedo.
porque pensaban, ahora nos van a buscar a nosotros y los próximos somos nosotros. Y el Señor resucitado se les aparece allí y fue algo maravilloso. Ahí cobró aliento Pedro y ahí fue soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Pero un Pedro, después del bautismo con el Espíritu Santo, no lo detuvo ni los azotes, ni los apedreamientos, ni la cárcel, ni la tortura. Nada ni nadie lo pudo detener, ni él ni los apóstoles. Murió predicando el Evangelio. Entonces, aquí hay otro de los testimonios del apóstol Pedro que está contando cómo este bautismo del Espíritu Santo es un don de Dios, es un don a través de Cristo y que está disponible para todos los que creen en Jesucristo y que no hay acepción de personas. Hechos 11, 16, 17. Dice así. Entonces recordé, dice el apóstol Pedro, cuando él estaba orando, estaba predicando el Evangelio y también el Espíritu Santo cayó sobre todos estos y comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Entonces me recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos, gentiles, el mismo don que a nosotros los judíos, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo, Pedro, para pretender estorbar a Dios? Entonces, está diciendo, este don es para todos los seres humanos de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier idioma, de cualquier condición. Si creen en el Señor Jesucristo, también recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Era lo que predicaba el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Estamos hablando del propósito del bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos mencionado varios. Una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces llegamos a una perfección espiritual. No. El bautismo en el Espíritu Santo es una señal que marca nuestra vida, es un poder sensible que lo percibimos en todo nuestro ser y que nos impulsa, nos capacita para predicar con autoridad el Evangelio, para vivir una vida cristiana victoriosa sobre el pecado, pero que necesitamos, ahora que entendemos el bautismo con el Espíritu Santo, llenarnos cada día del Espíritu, porque en la vida cristiana siempre habrá lucha la carne contra el Espíritu. Jesucristo lo dijo a través de Pablo, el Señor dijo a través de Pablo en la carta a los Gálatas, porque la carne siempre está oponiéndose al Espíritu. Entonces, por eso pueden resultar las obras de la carne, pero el cristiano que anda en el Espíritu da el fruto del Espíritu. Entonces, después del bautismo en el Espíritu Santo, el cristiano debe constantemente llenarse del Espíritu, no dejar que otra vez ante la tentación del mundo, del pecado, de la carne, del diablo, cedamos y caigamos en tentación o nos enfriemos o nos vayamos enfriando y de pronto estemos haciendo algunas cosas que desagradan a Dios. Entonces el Espíritu Santo se contrista. Entonces por eso Pablo dice, llénense del Espíritu Santo, no se llenen de vino, no se llenen de pecados, no, llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues consagrándonos, apartándonos y practicando lo que la palabra del Señor dice que practiquemos los cristianos y evitando el pecado. Ahora, ¿cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué requisitos hay? El único requisito para que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo es que haya creído que Jesucristo es su Señor y su Salvador personal. Nada más. Solo. No necesita mérito.
Algunos pasa algún tiempo después de haber creído en Jesucristo y pueden pasar algunos años en no recibir el bautismo del Espíritu Santo porque están pensando que tienen que aportar y portarse muy bien. Claro, sí, pero realmente es un regalo, como explicaba en unas predicaciones anteriores. Es el don del Espíritu Santo, es un regalo. Jesucristo lo dice en Lucas 11. Si ustedes, padres, siendo malos, dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios, el Padre, dará el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, a sus hijos? Es un regalo. Si usted ya creyó en Jesucristo, usted puede ser hoy bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Puede ser que en la voluntad soberana de Dios no sea hoy y pueda ser otro día y no necesariamente en un culto, no necesariamente si le imponen manos o no. Porque una de las cosas que uno ve en el libro de los Hechos es que sí, varias veces que los discípulos impusieron manos sobre los que se habían convertido, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Imponiéndole las manos, cayó el Espíritu sobre ellos o vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, dice el texto. O comenzaron a glorificar a Dios. Pero no piense que porque no lo merece, no piense que porque pasó esto, pasó lo otro. Ayer me enojé con el vecino, ayer me enojé o antier o esta semana me enojé con un compañero de trabajo. Bueno, pues mi mujer casi siempre me enojo. No es broma, eso no es cierto. Otra de repente, ¿va? Pero no piense que por eso usted no va a recibir el Espíritu Santo ahora. No, es un regalo que el Señor quiere dar. Si usted es nacido de nuevo, usted puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Debe de anhelarlo, de decir, Señor, aquí estoy. Por favor, dámelo. Dame mi regalo, Señor. ¿Cuántos quieren ese regalo? ¿Cuántos lo anhelan de verdad? Algunos dirán, pero es que es más por curiosidad. No importa. Cuando uno le da un regalo, uno dice, y le da un poco de curiosidad a ver qué es cuando está empaquetado, ¿verdad? En paquete de regalo. Si usted es hijo de Dios, porque a ver cómo se siente, sí, está bien. O cómo será, sí, el Señor se lo va a dar. Usted es hijo de Dios. Ahora, les anticipo que si algunos no son bautizados en el Espíritu Santo, usted siga creyendo y siga esperando. Así como ahí nos da la pauta ese principio que les dijo Jesús, y lo voy a repetir hoy, a sus discípulos. Estén allí, en el aposento alto, hasta que sean bautizados. Y les decía, no fueron bautizados, solamente llegaron ahí al aposento alto, y al ratito fueron bautizados. No, estaban orando, estaban unánimes en un mismo sentir, estaban todos juntos, orando, ayunando, alabando al Señor, esperando y pidiendo. Y de repente, cuando menos lo pensaron, porque el texto dice, y de repente, algunos ya estaban cansados, ya no voy a pedir aquí, ya me cansé de pedir, Señor, pero aquí estoy. Y de repente vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Requisitos ya mencioné, que es nada más haber nacido de nuevo. Así como el requisito para bautizarse en agua, el único requisito es haber creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador del mundo y Salvador de nuestras vidas. El único requisito. No era como los bautismos judíos, los bautismos de los prosélitos, los bautismos los bautismos paganos, que tenían que recibir un montón de normas, de prácticas, de ritos, tenían que practicar, los examinaban y se los habían aprendido y un montón de requisitos así. Después que llenaban todos esos requisitos, ahora van a descender a las aguas, y eran bautismos judaicos, bautismos paganos, bautismos de prosélitos también, decía, los que no eran judíos pero se sumaban al judaísmo. Usted no tiene que llenar un montón de requisitos. Y no, ya le dije, solo creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, solo con ser nacido de nuevo. Pero también
Es bueno recordarlo. Recuerde que es una promesa del Padre para usted. Es una promesa de que se lo va a dar. ¿Sí? ¿Y Dios cumple lo que promete? Sí. El hombre promete y no cumple. Y los políticos siempre prometen y no cumplen. Hay excepciones, hay excepciones. Pero en general el hombre promete y no cumple. Es una promesa del Padre. Si no lo hemos recibido es porque no le hemos enseñado suficiente, tenemos parte de responsabilidad, o porque no lo han leído ustedes también, no se justifica, pero por varias razones. Pero de que es una promesa del Padre, es una promesa. Y es un regalo inmerecido. Leamos lo que dice Hechos 10, 44, 46. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos. Esto ya es con los gentiles, es otro pasaje. Ya predicando a los gentiles Pedro, ya lleno del Espíritu. De que también los no judíos recibieran, que dice el don, ¿verdad? El don. ¿Qué quiere decir don? Gracia, caris, gracia. Un regalo inmerecido. Como le digo, cuando un regalo, dice, es que este es un regalo merecido, entonces por obras. Un regalo auténtico es, no lo merece, pero se lo doy. Y eso lo ve uno más con los regalos que uno le da a sus hijos. Uno le da a veces regalos a sus hijos aunque no lo merezcan. ¿Es cierto, padres? ¿En serio? Mis padres y sobre todo mi madre me dio a veces algunos regalos que yo no merecía, pero sí, lo merecen en cuanto que son mis hijos, pero por méritos, dicen, no se están portando muy bien, no hacen mucho caso, pero no voy a dar un regalo. Entonces, el don del Espíritu Santo, pues recemos, no leí la última parte, solo me quedé en don. Pues los oían hablar en lenguas y ¿qué dice? Magnificar a Dios. Eso ya da la idea de que eran lenguas, no idiomas, como ocurrió el milagro en Hechos 2. Porque hablar en otros idiomas y glorificar a Dios combina más con lenguas angelicales, espirituales, glorificando a Dios. Entonces, pero también tiene que pedir y decir, Padre, aquí está, ahora estoy consciente de que tienes una promesa y un regalo para mí, dámelo, Señor. Y teniendo fe. Sí, Señor, aquí estoy. Yo vengo con fe. Tú tienes la última palabra, pero yo quiero. Aquí estoy. Yo creo. Teniendo fe. Preparándose en la disposición. Porque si a veces pasamos con un poco de incredulidad o estamos ahí con un poco de incredulidad, a veces no puede suceder. Solo dispongámonos. Con sencillez. Y debo de reiterar que el bautismo del Espíritu Santo puede ponerse en evidencia cualquier otro don, no necesariamente el de lenguas. El de lenguas es uno de ellos, porque explicamos en el domingo pasado que Pablo sabía que no todos tenían el don de hablar en lenguas, no todos tenían el don de sanidades, no todos tienen el don de presidir, de acuerdo a Romanos 12. No todos tienen el don de exhortar, no todos tienen el don de servir, como los diáconos, la diaconía, diaconía es la palabra. No, cada quien el Señor le da. Entonces, teniendo fe y preparándonos, esperar hasta que sea uno investido. Si uno está esperando, está creyendo que lo va a recibir hoy, o el tiempo que Dios quiera, va a suceder. El Señor permitió en mi vida, en el año de 1987, que ya estaba a tiempo completo como pastor, en la aldea La Providencia del municipio de Santa María de Huetán, del departamento de Santa Rosa. Ahí estábamos con una congregación. Ahí estábamos predicando el Evangelio, estábamos equipando a los hermanos y, por supuesto, enseñábamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo,
y enseñamos. Yo ya había sido bautizado a los 2 años prácticamente de haber nacido de nuevo. Y 5 años más tarde, pues el Señor me permitió vivir una experiencia que nunca la olvidaré y marcó de nuevo mi vida. Me pidieron que fuera a orar por una hermana ancianita que estaba enferma. Y fui entonces a su casita. Los parientes que estaban allí nos sacaron ahí al corredor, como eran las casas antiguas, las casas de pueblo, que tienen un corredor, ¿verdad? Y ponen unas tablas a veces para que uno se siente y a veces una sillita por ahí. Entonces ellos estaban ahí sentados y la viejecita se sentó en una sillita. Y yo me acerqué y después de saludarlos, entonces estaba orando por sanidad. Entonces yo le puse mi mano izquierda sobre la cabecita de la anciana, ella estaba sentada, como dije, y levanté mi mano derecha hacia arriba. Y empecé a orar por sanidad. En el nombre al Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, empecé a orar por sanidad. Estaba orando por sanidad. Y de pronto, en ese momento, cuando yo estaba orando, comencé a sentir cómo de mi vientre comenzó a moverse una fuerza agradable, sabrosa, exquisita, aquí, suave. Y yo seguía orando y al mismo tiempo estaba como, Señor, ¿qué es esto? Y empezó aquí. Después de subir acá, comenzó hacia el lado izquierdo, sobre mi hombro. Esa fuerza, ese calor exquisito. Yo decía, algo estás haciendo, pero no sabía qué iba a pasar. Y seguía orando. Entonces, y comenzó a bajar. Así despacio. Y yo no dejaba de orar, pero al mismo tiempo estaba consciente de esto. Cuando esto llegó a estos dedos y salió, en el acto la viejecita pegó un brinco y se puso de pie, levantó las manos y comenzó a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Y yo me asusté. Me asusté. No porque era el bautismo del Espíritu Santo, yo sabía lo que era, ya lo había experimentado, pero yo no estaba orando por el Espíritu Santo. Pero esa viejecita que estaba algo débil, cuando se para, así, se levantó rápido, con las manos en alto y comenzó a alabar y glorificar y empezó a hablar en lengua. Y después yo me le pegué también, porque esta cosa está tremenda. Algo asustado, pero mire, yo terminé conmovido, derramando mis lágrimas, glorificando a Dios. Y después de un tiempo, y los familiares se pusieron de pie y comenzaron a alabar a Dios y glorificar su santo nombre. Yo lo sentí, yo lo viví inmerecidamente. ¿Cómo voy a olvidar eso? ¿Cómo puedo negar eso? Es el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor lo hizo de esa manera y lo permitió una vez, solo una vez en mi vida, hasta el día de hoy lo sentí de esa manera, así. En otras ocasiones, en años anteriores, ya en la familia de Dios de hace 33 años, oramos muchas veces por el bautismo del Espíritu Santo, imponiendo manos, orando, y muchos han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero nunca he vuelto a sentir eso que sentí, pero Dios lo permitió para que nunca me apartara de la doctrina bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Y digo esto, le voy a decir por qué. Escuchen bien para no malentender. Porque en ese año 1987 justamente comencé a estudiar teología en una facultad de una universidad, porque no habían seminarios en ese entonces. Había uno, pero no aceptaban a los pentecostales, entonces no había opción que la facultad. Él sabía que yo iba a escuchar, como se escuchan en otros seminarios también, doctrinas contrarias al Espíritu Santo. Él sabía que yo iba a escuchar también buena teología y parte de teología universal, porque en las universidades dan teología universal.
No dan teología que enseñan los presbiterianos, los nazarenos, los pentecostales. No pueden hacerlo una teología denominacional, por así decirlo. Sino es una teología así amplia, universal. Pero quienes no están afianzados en la fe, en la experiencia del nuevo nacimiento, quien no tiene la certeza de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, fácilmente se desvían a doctrinas donde después paran negando el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso yo le agradecí al Señor y dije, porque esto no lo puedo negar yo, aunque escuche y me digan, y me dijeron cosas un poco así de teologías liberales, de teologías, eso es solo para la iglesia del principio, que eso ya no existe. Eso lo escuché, me dieron argumentos, me dieron teología, pero no puedo, porque cuando yo vuelvo a la Biblia y la leo sencillamente, más la experiencia que Dios me permitió vivir, no puedo negarlo. La verdad nos hace libres y es lo que debemos de predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Y vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a pedir que el Señor derrame su presencia. Quiero pedir a los que anhelan y desean recibir el bautismo del Espíritu Santo que vengan en este momentito para acá. Vengan sin temor, vengan con libertad. Si usted quiere, voy a decir con temor y temblor, ¿qué voy a sentir? Venga. O que un poco de curiosidad, no importa. Vengan. ¿Quiénes quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pasen adelante. Vamos a ver. Si no voy a ir yo allá con usted, pero no voy a... El Señor está aquí. Vamos a ver. Pasen, vengan. Vengan. Si no son bautizados, no hay problema. Si son bautizados, gloria a Dios. Si se mueve el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y si no se mueve, gloria a Dios. Hoy le puedes decir con libertad también y preguntarle, Espíritu, quiero descubrir el don que me has dado. Hay 24 dones, no solo de 1 Corintios, están los de Romanos 12, están de Efesios 4, están los de 1 de Pedro 4 y están los de 1 Corintios 12. Todos hemos recibido más de un don, por lo menos un don. Yo quiero que usted le pida con ternura y humildad y gratitud y le diga, amado Espíritu, ¿cuál es el don que me repartiste a mí? Algunos ya lo tienen claro, quizá, y otros por supuesto lo tienen muy claro. Pero el que no tiene esa certeza, esa claridad, pregúntele, ¿cuál es el don que me has dado? De los 24 que hay en tu palabra, ¿qué dones me has dado? Quiero usarlo y ponerlo al servicio de tu iglesia, del otro, del prójimo, del hermano, para que nos edifiquemos mutuamente. Te pedimos perdón para aquellos que sabiendo que el Señor les entregó un don, no lo han puesto al servicio de tu iglesia, de tu reino. Los que no sabían qué don el Espíritu Santo le ha repartido, pues hoy le pide a usted, muéstrame qué don. Seguiremos enseñando acerca de los dones para que podamos tener esa certeza. Ahora yo quiero pedirles que todos, con nuestras manos levantadas, le demos gracias al Espíritu Santo por lo que Él ha hecho en este momento. Le demos un fuerte aplauso a nuestro Dios Trino, Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Divino. Gracias, amado Espíritu Santo, por haber bautizado, por haber llenado a algunos, por haber tocado los corazones de muchos, por haber despertado de nuevo el anhelo y el deseo de buscarte más, a muchos más. Gracias porque hoy oímos ya un mensaje de profecía. Señor, que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, comience a vivir una vida como lo muestra la Escritura, como la enseña Pablo,
una iglesia espiritual, una iglesia que sirve los dones para edificarse mutuamente los unos a los otros. Una iglesia que muestra el fruto del Espíritu. Señor, gracias. Muchas gracias, con nuestras manos levantadas en señal de gratitud, en señal de adoración, en señal de alabanza. Gracias, dependemos de ti. Nuestra vida te pertenece. Señor, aquí todos los días, Espíritu Santo, tendré comunión contigo en el nombre del Padre o al Padre en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo, sé mi guía, mi maestro, mi consejero, mi abogado, mi defensor, el que me consuela, porque para esto fuiste enviado. Háblame, Espíritu Santo, a través de la meditación de la Biblia, a través de tu voz, a mi conciencia, como decía Pablo, que el Espíritu Santo le daba testimonio en su conciencia. Y gracias, Señor, por las cadenas que se han roto. Sí, Señor, por la incredulidad que se ha roto en el nombre de Jesucristo, por la libertad que nos has dado hoy. La próxima semana comenzaré a enseñar ya de manera detallada los dones de Romanos capítulo 12. Y espero que ustedes vengan. Amén. ¿Están deseosos de aprender más del Espíritu Santo? Amén. Y por favor, invitemos a los amigos, vecinos, parientes, a que puedan venir, los que están interesados. Vamos a aprender mucho más del Espíritu Santo, porque como dije en la primera predicación de esta serie, el Espíritu Santo ha sido ignorado, ha sido menospreciado, ha sido relegado, y por eso es que la iglesia en el mundo entero se ha enfriado. La iglesia ha perdido, buena parte de la iglesia, no toda, ha perdido el rumbo, porque teniendo el Espíritu Santo como el Paráclito, el que está con nosotros permanentemente, lo hemos hecho a un lado, no hemos tenido comunión con Él, pero es tiempo de que venga realmente un avivamiento. Estamos en los últimos tiempos. Tiempos difíciles vendrán, han habido siempre, pero vamos a estar preparados porque estaremos llenos del Espíritu Santo. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.